Mi nombre es Marnix Dorn, lidero acá en Argentina un proyecto del Ministerio Federal de Agricultura, Alimentos y Identidad Regional, que es una agregación que recién en el nuevo gobierno agregaron al título. Yo creo que explica que agricultura no es un sector en sí, pero está insertado en ecosistemas, en la sociedad. Este ministerio tiene programas de colaboración bilateral, en este caso un diálogo tecnológico entre Argentina y Alemania sobre innovaciones agropecuarios sustentables. Y es un título muy largo, y tenemos tres diferentes títulos, uno en alemán, uno en inglés y uno en español. Yo creo que solamente este ya explica por qué necesitamos un diálogo, porque nuestra cabeza funcione en una cierta manera en base de dónde venimos, dónde vamos, nuestros patrones culturales. Les quería desafiar para cerrar sus ojos un momento y voy a decir una palabra y va a aparecer una imagen. Tomate. ¿Ya? Yo creo que al momento de decirlo, cada uno de ustedes tiene una foto de ese tomate. Y bueno, si hablamos de innovación, si hablamos de sustentabilidad, yo creo que todos tenemos imágenes también. Y si pensamos en un tomate, de verdad, si yo voy a un supermercado en Argentina, qué extraño es un tomate rojo, jugoso, con un rico aroma. Porque esta es mi percepción. Y si yo pienso en un tomate, yo veo un invernadero de vidrio donde hay plantas de 4 metros de altura, donde las abejas y los abejorros lo polinizan, donde los insectos predadores regulan las plagas, donde no se emite CO2, pero se inyecta CO2, donde se genera energía, donde se recicla todos los materiales, donde no hay tierra y donde se producen dulces para niños que lo llevan al colegio para comer tomates. Pero bueno, este es de donde vengo. Y este es exactamente qué hace nuestro diálogo. Si hablamos de sustentabilidad, ¿qué es? Y esa es la gran pregunta y a esto hemos trabajado y dialogado entre dos ministerios, entre instituciones de investigación, entre stakeholders. Porque si hablamos de política de innovación, ¿cómo se hace innovación? Esta fue mi primera pregunta el primer día del proyecto cuando me senté con mis contrapartes. Y esa es una pregunta que hoy, si hablamos de valor, para crear valor hay que innovar. Entonces, ¿cómo funciona este un proceso en dos países que son ambos federales, que tienen ambos sus culturas, que tienen ambos sus sistemas productivos y ambos su historia? Políticas de innovación, yo creo que la gran pregunta es si hoy hay muchos gobernadores, hay muchas visiones regionales y hay una visión federal. Pero al final, como país, como holandés dice, tenemos muchos grumos, pero si queremos exportar queso, hay que juntarlo, madurarlo y generar el valor. Entonces, el primer parte fue de la discusión, ¿cómo se hace innovación? Y fuimos a Alemania, los alemanes vinieron por acá, porque claramente siembra directa en muchos sistemas en Argentina son innovadores. Y la primera vez que vimos alemanes bajándose en un campo en Argentina y vieron una abeja, dijeron, hay una abeja. ¿Ya? Porque hay una imagen de Argentina como productor de soya con glifosato. Pero Argentina es mucho más. Y de acá hay una imagen que Alemania es el país totalmente ordenado donde todo funciona. Bueno, métanse en la página de los trenes en Alemania y revisan. Nunca nada es perfecto, pero tenemos estas percepciones, ¿no? Y lo más probable, mi tomate fue un tomate absolutamente diferente al tomate de ustedes. Entonces vimos cómo funciona innovación en Alemania. Trajimos, entre otros actores, el instituto que representa, yo creo que
el mecanismo más interesante que cubre la última parte del ciclo de investigación, desde la investigación, los pilotos, al mercado, que es Fraunhofer, que trabaja en este mecanismo. Lo discutimos cómo lo hacemos, incluso lo hicimos con INTA y detectamos el potencial que hay para generar plata, no solamente público, pero privado. Es un instituto alemán que tiene 4 billones de venta en investigación aplicada, público-privado, donde 30% o más viene de la industria. Investigación aplicada, cuando yo llegué en Latinoamérica me dijeron, no, nadie va a pagar. Sí, se paga. Lo hemos comprobado justamente también con este instituto en Latinoamérica. El segundo es cómo construyes y por qué Alemania puede innovar y cómo innova Argentina. Entonces, fuimos a ver dónde se hace esta innovación en Alemania y por qué funciona. Y cómo llegamos de esta plantita con alguna fruta a un dulce para un niño para que coma mejor. ¿Ya? En diferentes perspectivas. Fuimos a Bavaria y si vemos los rankings mundiales, no es que Bavaria es uno de los Californias en este mundo, pero sí se ganó como el clúster de biotecnología, de nuevo, un premio como uno de los clústeres más establecidos. Y no es que esté en una tremenda ciudad, es un pueblito donde está concentrado una incubadora de biotecnología. Lo más importante, hay la cervecería más antigua del mundo, por lo menos de Alemania, y se combinan estos conocimientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se aprendió en Alemania? No tiene que ser Buenos Aires. Podemos ir a las regiones, pero siempre hay que pensar dónde queremos el valor y qué tiene sentido. Porque ¿cómo vamos a pensar de hacer algo en el trópico si necesitamos un clima frío? Entonces, ¿qué hacemos dónde y cómo optimizamos este valor? Bueno, ¿cómo construyes ecosistemas? Y una de las cosas que trabajamos es tratar de tomar todo este grumos que hay en Argentina, lo mapeamos con una universidad acá en Argentina, pero ¿cómo juntas este grumos y haces queso de exportación? De nuevo, ¿cómo creamos valor con toda esta creatividad, con toda esta tecnología en función de sostenibilidad acá en Argentina? Hoy se pueden consultar actec.ar, donde la mayoría de los innovadores e iniciativas en Argentina están catalogizados, apoyados juntos con nuestro socio, la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Trajimos al German Accelerator, que muestra que generar ecosistemas de innovación no es algo que vamos a hacer acá adentro o en la provincia. Alemania tiene un programa activo donde buscan vender oportunidades para sus startups y además buscan de traer startups de otros lados a Alemania, porque para innovar hay que oxigenar. Y yo creo que esta es una de las lecciones que tenemos y es una de las cosas que tratamos de estimular. Cómo polinizamos sobre el océano uno al otro y cómo sacamos a los dos lados la gente de su confort para aprender que en Argentina no puedes decir que se juntan 5 para las 10, porque este no existe. Entonces la creatividad con tal vez a veces un poco el sobreestimación de perfección y traer este 2. Y por último, 2 temas claves en diálogo más técnico. El secretario de la Embajada de Alemania lo mencionó, estamos en una época de transformación, hablamos de bioeconomía, donde creamos este valor y cómo funciona este proceso de cambio. Bueno, si hablamos de agricultura, primero nuestros sistemas productivos tienen que hacer un cambio de paradigma de funcionar con protección de nuestros cultivos, de nuestros animales en base de síntesis químico a los recursos biológicos que tenemos. Bioinsumos se llama. Es interesante porque acá se entiende, en Europa en inglés ni siquiera existe la palabra. De nuevo, ¿no? Cómo dialoga sobre conceptos que no existen. Apoyamos a generar una red en Latinoamérica de intercambio. Apoyamos a traer y intercambiar con las autoridades competentes entre los 2 países. Y por otro lado, si queremos hacer esta transformación, tenemos que saber
Y tenemos hoy todas las herramientas digitales para saber. Pero no lo saben, pero sabemos usarlo. ¿Somos de verdad inteligentes? ¿Y cómo funciona la transformación de todo este datos en información y subsiguiente en inteligencia? Y cuando podemos ser inteligentes para ser sustentable. No se habla mucho, pero hemos puesto en marcha un proceso de ir de diálogo a práctica a través de 2 Living Labs, laboratorios vivos en Alemania y acá en Argentina, en la provincia de Córdoba, para decir cómo funciona este proceso, qué datos tenemos. Y si queremos hablar de sustentabilidad, ¿cómo empezamos de comparar manzanas con manzanas, tomates argentinos con tomates alemanes? Para que podamos tener un diálogo que sale de nuestros conceptos mental cuando se cierran los ojos, pero si cerramos los ojos, todo el mismo concepto, para que a partir del mismo concepto podamos hablar cómo avanzamos en la sustentabilidad de nuestras producciones. Entonces, estamos en una transformación biológica, lo titulan varias publicaciones. Yo creo que sabemos todo que necesitamos, sustentabilidad, objetivos de sustentabilidad. Sabemos dónde va el mundo, que queremos comer más sano, que hay cambio climático, que hay muchas cosas que queremos, ¿no? pymes que hablamos, cómo innovan o cómo generan valor. Y yo creo que este diálogo existe para que definimos cómo en el siglo XXI generamos las capacidades, porque mientras que sabemos qué va a pasar, mientras que sabemos que necesitamos, pero no tenemos las capacidades para hacerlo, y esto va desde las leyes laborales de pymes hasta la educación que tiene que cambiar de paradigma para tener las habilidades realmente de tratar de tener las capacidades de hacer el cambio y de crecer este nuevo tomate más sustentable, más rico y ojalá sabroso, jugoso en los 2 lados del mundo. Muchas gracias.